Una familia entera desaparece en un sótano. 7 personas, de pie, a las 2 de la mañana. Les dijeron que bajaran para una fotografía oficial. Les dijeron que era por su seguridad. La mujer que estaba en el centro de esa habitación había sido emperatriz del imperio más grande del mundo. Esa noche, no llevaba corona. Llevaba un vestido con diamantes cosidos en el interior, porque sabía desde hacía meses que los diamantes eran lo único que podía salvarlos. No los salvaron. Esta es la historia de Alexandra Feodorovna, la última zarina de Rusia, y es mucho más oscura, más trágica y más humana de lo que jamás te contaron. Ekaterimburgo, julio de 1918. La casa Ipatiev lleva semanas rodeada de guardias bolcheviques. Las ventanas están pintadas de blanco por dentro. Nadie puede ver hacia afuera. Nadie puede ver hacia adentro. Los vecinos del barrio escuchan a veces un piano desafinado, a veces el llanto apagado de una mujer joven, a veces un silencio que dura días enteros y que pesa más que cualquier ruido. Dentro de esa casa viven 11 personas. El exemperador Nicolás II, su esposa Alexandra, sus 5 hijos Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei, más 4 sirvientes leales que se negaron a abandonarlos cuando el mundo entero les dio la espalda. Alexandra tiene 46 años, pero parece una anciana. El dolor de espalda la mantiene postrada en una silla de ruedas la mayor parte del día. Los médicos del palacio le diagnosticaron ciática crónica años atrás, pero en la casa Ipatiev no hay médicos del palacio. Solo hay un doctor, Yevgeny Botkin, que eligió quedarse con la familia sabiendo perfectamente lo que eso significaba. El pelo de Alexandra, que alguna vez fue de un rubio dorado que enamoró a un futuro zar en un baile de San Petersburgo, ahora está completamente blanco. Sus ojos, esos ojos grises azulados que Nicolás describió en su diario como los más hermosos que había visto jamás, ahora están hundidos, rodeados de ojeras oscuras, marcados por años de noches sin sueño. Cada noche, antes de intentar dormir, Alexandra escribe en su diario. Cada noche, reza arrodillada ante un pequeño ícono ortodoxo que logró traer desde Tsarskoye Selo. Cada noche, le dice a Nicolás que Dios no los va a abandonar, que todo es parte de un plan, que la fe va a salvarlos. Pero Dios no contesta. El comandante Yakov Yurovsky entra a la habitación donde duerme la familia. Son las 2 de la mañana del 17 de julio. Les pide que se levanten y que bajen al sótano. Les dice que hay disturbios en la ciudad, que los ejércitos blancos se acercan, que es más seguro estar en la planta baja. Alexandra mira a Nicolás. Nicolás asiente con la cabeza. No discute, no pregunta, despierta a los hijos con suavidad. Alexei, el heredero al trono que ya no existe, tiene 14 años y no puede caminar. Solo la hemofilia le ha destruido las articulaciones de las piernas hasta convertir cada paso en una tortura. Nicolás lo carga en brazos, como ha hecho tantas veces antes, como hizo cuando Alexei era un bebé y el mundo aún parecía brillante. Bajan las escaleras en silencio, se colocan en 2 filas contra la pared. Alexandra pide una silla. Le traen 2, una para ella, una para Alexei. Se sienta, acomoda a su hijo, mira al frente. Espera la fotografía que nunca va a llegar. Yurovsky saca un papel de su bolsillo. Lee una sentencia. Nicolás apenas alcanza a girar la cabeza, confundido, y pronuncia una sola palabra. ¿Qué? Y entonces empiezan los disparos. Y entonces todo se acaba. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, hasta este sótano, hasta esta noche, hasta esta sangre, hay que volver al principio, muy al principio, a una niña pequeña, de pelo dorado, que creció entre palacios pero que nunca, ni un solo día de su vida, conoció realmente la felicidad. Alix, Victoria, Elena, Luisa, Beatriz, nace el 6 de junio de 1872 en Darmstadt, una pequeña y apacible ciudad del Gran Ducado de Hesse, en lo que hoy es el centro de Alemania.
Su padre es el gran duque Luis IV, un hombre amable pero frágil, que gobierna un territorio tan pequeño que cabe entero dentro de los jardines del palacio de un zar. Su madre es la princesa Alicia, hija de la mismísima reina Victoria de Inglaterra, la mujer más poderosa del planeta. Alex crece rodeada de realeza por todos lados. Sus primos son príncipes y princesas de media Europa. Sus tíos gobiernan naciones. Su abuela controla un imperio donde nunca se pone el sol. Pero la realeza no significa calor. No significa abrazos antes de dormir. No significa una madre que te cuenta cuentos por las noches y te dice que todo va a estar bien cuando truena. Porque Alex pierde a su madre cuando tiene 6 años. En noviembre de 1878, la difteria entra a la casa de los Hesse como una sombra. Primero se enferma una de las hijas, luego otra, luego el padre, luego los demás. La princesa Alicia cuida a todos sus hijos personalmente, yendo de cama en cama, poniendo compresas húmedas en las frentes ardientes, susurrando palabras de consuelo. La más pequeña, May, de apenas 4 años, no resiste, muere en los brazos de su madre. Alicia le da la noticia a su hijo Ernesto con un beso. Ese beso le transmite la enfermedad. Semanas después, el 14 de diciembre, la princesa Alicia muere. Tiene 35 años. La casa de Darmstadt se convierte en un lugar de sombras. El gran duque Luis se encierra en su despacho. Los sirvientes caminan en silencio por los pasillos. Las cortinas permanecen cerradas durante meses. Y Alex, a sus 6 años, deja de ser la niña que era. Su familia la llamaba Sunny, solecito por su carácter alegre, su risa fácil, su forma de iluminar cada habitación a la que entraba. Después de la muerte de su madre, el sol se apaga. Alex se vuelve seria, callada, retraída. Desarrolla una timidez tan intensa que muchos la confunden con arrogancia. Y esa confusión entre timidez y frialdad, entre dolor interior y orgullo exterior, la va a perseguir como una maldición durante toda su vida adulta. Va a ser la razón por la que un imperio entero la odie sin conocerla realmente. La abuela Victoria se convierte en el centro de su mundo. Alex pasa largas temporadas en Inglaterra, en el castillo de Windsor, entre muros de piedra centenaria, rodeada de perros corgis, tomando té a las 5 en punto, aprendiendo los rituales de una monarquía que lleva siglos perfeccionando el arte de esconder las emociones detrás de la cortesía. Victoria la adora. Ve en esta nieta huérfana algo que las otras nietas no tienen: una determinación silenciosa, una fuerza interior que todavía no sabe cómo usar. Victoria le enseña la fe anglicana, le enseña el deber, le enseña que una princesa no llora en público, que una princesa no muestra debilidad, que una princesa aguanta lo que tenga que aguantar con la espalda recta y la mirada al frente. Alex aprende bien esa lección. Demasiado bien. Tanto que el día que la van a matar en un sótano, ni siquiera va a gritar. A los 12 años, ocurre algo que nadie previó. Alex viaja a Rusia para la boda de su hermana mayor, ella, que se casa con el gran duque Sergio Alexandrovich, tío del futuro zar. Es junio de 1884. Alex entra al Palacio de Invierno de San Petersburgo con los ojos abiertos como platos. Todo es inmenso. Las escaleras de mármol blanco que suben hasta perderse en techos pintados con ángeles. Los candelabros de cristal con 1000 velas que hacen temblar las sombras en las paredes doradas. Los uniformes de los oficiales bordados con tanto oro que pesan más que una armadura. Los vestidos de las damas, cubiertos de joyas, arrastrando metros de tela por los pisos de parqué brillante. Y en medio de todo ese brillo, un joven de 16 años la mira desde el otro lado del salón. Se llama Nicolás Alexandrovich Romanov. Es el hijo mayor del zar Alejandro III. Es el heredero del trono ruso. Es tímido, delgado, con unos ojos azules que parecen pedir perdón por existir. Y en ese instante, según su propio diario, algo cambia dentro de él para siempre. Esa noche, Nicolás escribe: «Me gusta mucho Alex de Hesse.
5 palabras. Para un joven educado en la contención, en el silencio, en el terror reverencial hacia un padre que mide casi 2 metros y puede doblar una herradura con las manos, esas 5 palabras son prácticamente una declaración de amor. Alex, por su parte, no dice nada, pero guarda un pequeño broche que Nicolás le regaló durante la fiesta. Un detalle insignificante. Un gesto que cualquiera olvidaría. Ella lo guardará durante 10 años, hasta el día de su boda. Y aquí comienza la historia de amor que va a encender un imperio y luego reducirlo a cenizas. ¿Desde dónde nos estás viendo? A.T. Cuéntanos en los comentarios. Nos encanta saber desde qué país nos siguen. Pasan los años. Alex crece entre los salones de la abuela Victoria y la tranquilidad provinciana de Darmstadt. Se convierte en una joven alta, elegante, con una belleza que los que la conocen describen como imponente. No es la belleza dulce y accesible de las princesas de cuento. Es una belleza que corta, que intimida, que no sonríe cuando se supone que debe sonreír. Los pretendientes se presentan. El más importante es el príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence, nieto mayor de Victoria, y segundo, en la línea de sucesión al trono británico. Victoria quiere ese matrimonio. La corte lo quiere. Sería perfecto para la política, para las alianzas, para el equilibrio de poder europeo. Pero Alex dice que no, sin explicaciones largas, sin drama, simplemente dice que no. Y cuando la abuela Victoria insiste, Alex la mira con esos ojos grises que heredó de su madre muerta y no cambia de opinión. Porque Alex ya sabe lo que quiere. Lo que quiere está a miles de kilómetros, en un palacio helado, al otro lado de un continente que se prepara, sin saberlo, para la guerra más sangrienta que la humanidad haya conocido. Nicolás y Alex se reencuentran varias veces a lo largo de esos años, siempre en bodas reales, siempre en ceremonias donde la etiqueta impide las conversaciones sinceras, siempre bajo la mirada vigilante de docenas de familiares que tienen planes diferentes para cada uno de ellos. Nicolás está cada vez más enamorado. Le escribe cartas que guarda sin enviar. Habla de ella con sus hermanas. Dibuja su inicial en los márgenes de sus cuadernos. Pero hay un obstáculo que parece insuperable. No es político. 2 milito. Es religioso. Para casarse con el heredero al trono de Rusia, Alex tiene que convertirse a la fe ortodoxa rusa. Tiene que renunciar a la religión en la que la educaron, la religión de su madre muerta, la religión de su abuela Victoria, la fe anglicana que es parte de su identidad más profunda, y Alex se niega. Con la misma terquedad con la que rechazó al príncipe británico, rechaza ahora la idea de cambiar de fe. Le parece una traición. No a una institución, a su madre. A lo que su madre le dejó antes de morir. Nicolás insiste. Sus padres, el zar Alejandro III, un gigante de casi 2 metros con brazos capaces de doblar barras de hierro, y la emperatriz, María Feodorovna, una danesa pequeña pero feroz que domina la corte con la precisión de un relojero suizo, no quieren ese matrimonio. María piensa que Alex es rígida, demasiado seria, demasiado alemana para un pueblo que necesita calidez. Alejandro prefiere una alianza con la Casa Real francesa, que tendría más peso geopolítico que un ducado minúsculo del centro de Alemania. Pero Nicolás, por primera y quizás única vez en toda su vida, desafía la voluntad de su padre. Le dice, con una firmeza que nadie le conocía, que se casará con Alex o que no se casará con nadie. Que está dispuesto a renunciar al trono si hace falta, que sin ella, nada tiene sentido. Alejandro cede, no porque las palabras de su hijo lo conmuevan, sino porque su cuerpo se está rindiendo y empieza a sospechar que el tiempo que le queda se mide en meses, no en años. En abril de 1894, durante una reunión familiar en el castillo de Coburgo, Nicolás le propone matrimonio a Alex. Ella llora durante horas, llora de alegría, de miedo, de culpa por abandonar la fe de su madre muerta, de vértigo ante el futuro que acaba de aceptar, pero acepta. Acepta convertirse a la ortodoxia rusa. Acepta cambiar su nombre para siempre. Deja de ser Alex de Hesse.
se bautiza como Alexandra Feodorovna. Y Nicolás le regala un collar de perlas rosas que ella llevará puesto todos los días de su vida, incluyendo el último. Pero lo que debería haber sido el inicio de un cuento de hadas se transforma, casi de inmediato, en un presagio de destrucción. Porque el zar Alejandro III se está muriendo. En octubre de 1894, apenas 6 meses después del compromiso, Alejandro III muere en el Palacio de Livadia, en Crimea. Tiene 49 años. Una nefritis crónica, una enfermedad renal que los doctores no supieron diagnosticar a tiempo, destruye sus órganos en cuestión de semanas. El hombre más poderoso de Europa, el gigante que podía doblar herraduras con las manos desnudas, se apaga como una vela. Y su hijo Nicolás, con 26 años, sin ninguna preparación real para gobernar, se convierte en zar de todas las Rusias, dueño de un territorio que se extiende del Báltico al Pacífico, gobernante de 130 millones de personas que hablan decenas de lenguas diferentes, comandante supremo de un ejército de millones de soldados que esperan sus órdenes, y está aterrorizado. Según testimonios de personas cercanas, Nicolás le confiesa a un primo esa misma noche: «No sé nada de gobernar. ¿Qué va a hacer de Rusia? No quería esto. No estaba listo para esto». Son las palabras de un hombre que acaba de recibir el puesto más poderoso y más peligroso del planeta, y que sabe con una lucidez desgarradora que muchos confundirán con debilidad, que no está a la altura. Alexandra llega a Rusia siguiendo un ataúd, literalmente. Su primer acto oficial como futura emperatriz es caminar detrás del cortejo fúnebre de Alejandro III por las calles heladas de San Petersburgo. Millones de rusos la ven por primera vez, vestida de negro, el rostro pálido, sin sonreír, con una expresión que parece de hielo, pero que en realidad es de terror absoluto. Y el pueblo murmura un dicho que va a resultar profético. Ella llega detrás de un ataúd, trae la desgracia. Se casan el 26 de noviembre de 1894, apenas un mes después del funeral. La ceremonia en la catedral es grandiosa. Los muros relucen de oro. Los coros cantan himnos que hacen vibrar los vitrales. La novia lleva un vestido de brocado de plata, que pesa más de 15 kilos, y una corona de diamantes que le marca la frente durante horas. Pero la alegría está ausente. El luto todavía flota en el aire del palacio como un perfume rancio que nadie puede limpiar. Alexandra escribe en su diario esa noche: «Por fin, unidos, para siempre, Nicky y yo». Pero también escribe algo más, que tiene miedo. Un miedo sin forma, sin nombre, sin causa aparente. Un miedo que se le instala en el pecho como un animal dormido. Y aquí es donde la historia cambia de tono, donde el romance se convierte en jaula. Porque apenas 1 año y medio después de la boda, ocurre algo que marca a Alexandra con fuego. El 26 de mayo de 1896 tiene lugar la coronación oficial de Nicolás y Alexandra en Moscú. Es una ceremonia deslumbrante. La Catedral de la Asunción brilla como un cofre de joyas. Los coros cantan durante horas. Alexandra recibe la corona imperial sobre la cabeza mientras miles de personas observan en un silencio reverencial. Pero al día siguiente, la celebración se convierte en masacre. En el campo de Jodinka, a las afueras de Moscú, se organiza una fiesta popular para celebrar la coronación. Se prometen regalos, vasos de cerveza, salchichas, recuerdos con el sello imperial. 500,000 de personas se agolpan en el campo antes del amanecer. La multitud empuja. Los que están delante caen a las zanjas que cruzan el terreno. Los que están detrás siguen empujando sin saber lo que pasa adelante. En menos de 1 hora, más de 1,300 personas mueren aplastadas. Miles más resultan heridas. Los cadáveres se apilan en filas que se extienden por cientos de metros. Es una catástrofe que horroriza a toda Europa. Esa noche, Nicolás y Alexandra asisten a un baile organizado por el embajador de Francia. Los consejeros les dicen que deben ir, que cancelar ofendería a Francia, la principal aliada de Rusia. Nicolás
incapaz como siempre de tomar una decisión firme. Acepta. Van al baile. Bailan. Sonríen. Mientras a pocos kilómetros, las familias recogen los cuerpos de sus muertos. El pueblo nunca lo perdona. Y a Alexandra, que no tomó la decisión, que según algunos testimonios quería quedarse en palacio rezando por las víctimas, se le pega la etiqueta de la alemana sin corazón. A partir de ese momento, cada error, cada tropiezo, cada decisión cuestionable se interpreta a través de ese filtro. Alexandra no siente. Alexandra no le importa el pueblo. Alexandra es una extranjera que llegó detrás de un ataúd y que bailó sobre los muertos de Yodinka. No es justo, pero la historia nunca lo es. Alexandra entra a la corte rusa como una extranjera. Y la corte rusa del siglo XIX es un organismo vivo y despiadado que devora a los que no se adaptan. No perdona a los que no conocen las reglas del juego social. No perdona la debilidad. No perdona la sinceridad. Y Alexandra es todo eso al mismo tiempo. No conoce las reglas. Es frágil debajo de su máscara de hielo y es incapaz de fingir sentimientos que no tiene. Viene de la austeridad disciplinada de la abuela Victoria, donde la cortesía es fría, precisa y mecánica, como un reloj inglés. La corte de San Petersburgo funciona con reglas completamente distintas. Es fuego, es intriga, es veneno servido en copas de cristal de Bohemia. Las damas de la corte la encuentran aburrida, pesada, sin gracia. Los ministros la encuentran presuntuosa, porque no les sonríe cuando debería y les da consejos cuando no debería. La emperatriz viuda María Feodorovna, que sigue siendo la mujer más influyente de la alta sociedad rusa, la encuentra simplemente inadecuada para el papel que la vida le asignó. Alexandra no domina el ruso, lo aprendió tarde, y con un acento alemán que los cortesanos imitan a sus espaldas en los pasillos del palacio. Se ruboriza cuando habla en público. Su sonrisa parece forzada, mecánica, como si cada gesto de amabilidad le costara un esfuerzo que la dejara sin aire. Cada torpeza social, cada baile al que llega demasiado temprano o demasiado tarde, cada conversación que se muere en un silencio incómodo, cada reverencia que hace en el momento equivocado, se convierte en un nuevo rumor que recorre los salones de San Petersburgo como un incendio forestal. Es fría, no siente nada, es más alemana que rusa. No le importa este país, pero hay algo que nadie, absolutamente nadie le puede negar. Ama a Nicolás. Lo ama con una intensidad que roza la devoción religiosa. Se convierte en su consejera más cercana, su confidente absoluta, su refugio contra el mundo exterior que lo aterroriza. Nicolás, que siempre fue un hombre indeciso, incapaz de sostener una posición cuando alguien le levantaba la voz, que vivía paralizado entre las opiniones contradictorias de sus ministros, encuentra en Alexandra la columna vertebral que la naturaleza no le dio. Le escribe: «Eres mi roca, mi sol, mi todo. Sin ti, me derrumbo». Esas palabras, que suenan tan románticas, en una carta de amor perfumada, son en realidad una confesión terriblemente peligrosa. Porque un zar que no puede funcionar sin su esposa es un zar que deja un vacío de poder inmenso. Y los que rodean el trono, los ministros ambiciosos, los generales impacientes, los nobles resentidos, ya están tomando nota. Las hijas llegan una tras otra, como estaciones que se repiten. Olga en 1895 seria, inteligente, la que más se parece a Alexandra en temperamento. Tatiana en 1897 elegante, organizada, la que todos los sirvientes consideraban la verdadera emperatriz en miniatura. María en 1899 dulce, cariñosa, con unos ojos azules tan grandes que su abuelo, Alejandro III, la llamaba la bebé de los ojos bonitos, y Anastasia en 1901 rebelde, traviesa, payasa, la que hacía reír a toda la familia, y la que les gastaba bromas a los sirvientes hasta que éstos no sabían si reír o llorar. 4 niñas hermosas, inteligentes, sanas, llenas de una energía que iluminaba los pasillos oscuros del palacio de Tsarskoye Selo.
Se llamaban a sí mismas Otma, las iniciales de sus 4 nombres, y hacían todo juntas. Dormían en habitaciones austeras, en camas de campaña militar sin colchón, porque Alexandra creía que la comodidad excesiva arruinaba el carácter. Se bañaban con agua fría cada mañana. Estudiaban idiomas, música, historia y costura. Y a pesar de ser hijas del hombre más poderoso de Europa, vivían con una sencillez que habría sorprendido a cualquier familia aristocrática de la época, pero 4 niñas no eran suficientes. No en la Rusia imperial, donde la ley sálica, la ley que prohíbe a las mujeres heredar el trono, era tan inamovible como las estepas. Solo un hombre podía sentarse en el trono de los zares. Cada nacimiento de una hija era una alegría privada, envuelta en una decepción pública que los periódicos de toda Europa reportaban sin piedad. Los cortesanos murmuraban cada vez más fuerte. Los ministros intercambiaban miradas en los pasillos del poder. La Iglesia organizaba procesiones multitudinarias para pedir el milagro de un heredero varón, y Alexandra cargaba con todo ese peso sobre sus hombros. Ella era la responsable. Ella era la que debía producir un hijo. Ella era la que fallaba, año tras año, nacimiento tras nacimiento. La presión la consumía como un ácido lento. Empezó a visitar santuarios, a consultar videntes, a sumergirse en devociones místicas que preocupaban incluso a los sacerdotes más cercanos a la familia. Y entonces, el 12 de agosto de 1904, por fin nace Alexei Nikolayevich Romanov, el heredero, el zarevich, la esperanza del imperio. Las campanas de todas las catedrales de Rusia suenan hasta que los campaneros ya no sienten los brazos. Los cañones retumban a lo largo del río Nevá. El champán corre por los pasillos dorados del palacio, mientras los mensajeros llevan la noticia a las capitales de Europa. Alexandra sostiene a su hijo contra el pecho y llora no de dolor, sino de un alivio tan profundo que parece un derrumbe interior, como si un edificio que llevara años sosteniéndose por pura voluntad finalmente pudiera descansar. Nicolás escribe en su diario, esa noche, que es el día más feliz de toda su vida. Pero 6 semanas después, todo cambia para siempre. El bebé sangra. Un golpe insignificante, el tipo de golpe que cualquier bebé se da 20 veces al día, produce un moretón que no debería existir, y la sangre no se detiene. Las horas pasan. Los doctores del palacio se miran unos a otros con ojos que dicen lo que la boca no puede pronunciar. Los vendajes se empapan uno tras otro. El niño palidece hasta parecer translúcido. Alexandra no se mueve de su lado, no come, no duerme, no permite que nadie la reemplace junto a la cuna. Finalmente, alguien pronuncia la palabra que va a definir el resto de sus vidas: hemofilia, la enfermedad de la sangre real, la herencia maldita de la reina Victoria. Un defecto genético que impide que la sangre coagule normalmente. Cualquier golpe puede provocar una hemorragia interna. Cualquier caída puede matar. Cualquier juego de niños puede ser el último. Y la portadora del gen es Alexandra. Ella lo sabe. Los médicos se lo confirman con palabras cuidadosas que suenan como cuchillos envueltos en terciopelo. La niña que perdió a su madre a los 6 años. La princesa que creció sin calor humano, la mujer que tardó 10 años en aceptar su destino, resulta que llevaba dentro de su propia sangre la sentencia de muerte de su único hijo varón. Alexandra nunca se perdona, nunca. Esa culpa la acompañará cada día, cada hora, cada minuto, hasta la noche en el sótano de Ekaterimburgo. Y aquí es donde esta historia se vuelve verdaderamente peligrosa. La hemofilia de Alexei se convierte en el secreto más grande del imperio ruso. El pueblo no puede saber que el futuro zar es un niño que puede morir por caerse de una silla. Los ministros no pueden saber. Los generales no pueden saber. Los embajadores extranjeros no pueden saber. Solo un puñado de personas en todo el imperio, menos de 10, conoce la verdad. Alexandra construye una burbuja de silencio alrededor de su hijo. Se retira de la vida pública casi por completo. Deja de asistir a bailes, recepciones,
ceremonias de Estado. Se encierra en el palacio de Tsarskoye Selo, rodeada de sus hijos y de su miedo, construyendo un mundo diminuto donde cree que puede controlar el peligro. Los médicos del palacio son impotentes. La medicina de principios del siglo XX no tiene ninguna herramienta real contra la hemofilia. Intentan todo: vendajes de presión extrema, inmovilización total durante semanas, hierbas traídas del Tíbet, tratamientos experimentales importados de las mejores clínicas de Alemania y Francia. Nada funciona. Cada crisis es peor que la anterior. En 1907, Alexei sufre una hemorragia tan severa que hincha su pierna hasta el doble de su tamaño. Los doctores le dicen a Nicolás, en privado, que prepare el comunicado oficial de defunción del Zarevich. Alexandra no sale de la habitación del niño durante 3 días. No come, no habla. Reza arrodillada sobre el piso de piedra hasta que las rodillas le sangran a través de la tela del vestido. Pero la crisis más terrible llega en octubre de 1912, en Spala, una reserva de casa en Polonia donde la familia está de vacaciones. Alexei, que tiene 8 años, se golpea el muslo al subirse a un bote. Un golpe insignificante. Un golpe que cualquier niño de su edad habría olvidado en 5 minutos. Pero la hemorragia interna comienza y no se detiene. Pasan las horas, pasan los días. El muslo se hincha hasta parecer que va a reventar. Alexei grita de dolor unos gritos tan agudos, tan desgarradores, que los sirvientes del piso de abajo se tapan los oídos y lloran. El niño suplica que lo dejen morir. Le dice a su madre, «Mamá, cuando me muera, ya no me va a doler, ¿verdad?». Alexandra lo sostiene en sus brazos sin moverse, sin dormir, sin comer, durante 11 días consecutivos. 11 días. Los médicos ya no pueden hacer nada. Le administran los últimos sacramentos. Los periódicos preparan la noticia de su muerte. Y entonces, Alexandra hace algo desesperado. Le envía un telegrama a Rasputín, que está en Siberia, a miles de kilómetros de distancia. El telegrama es breve. Los médicos no tienen esperanza. Reza por mi hijo. Rasputín responde con otro telegrama. Dios ha escuchado tus oraciones. Tu hijo vivirá. Que los médicos no lo molesten más. Al día siguiente, y esto está documentado por los propios médicos del palacio, que no tenían ninguna simpatía por Rasputín, la hemorragia se detiene. Alexei empieza a recuperarse. En 2 semanas, está fuera de peligro. ¿Coincidencia? ¿Sugestión a distancia? ¿Milagro? Nadie lo sabe con certeza. Pero para Alexandra, la respuesta es clara como el cristal. Rasputín salvó a su hijo. Rasputín es un santo. Y cualquiera que diga lo contrario, es un enemigo. Y entonces, en algún momento de esos años de desesperación, alguien, una amiga de la corte, una dama de compañía, una persona cuyo nombre la historia no retuvo con certeza, le habla de un hombre que puede hacer lo que los médicos no pueden. Se llama Grigori Yefimovich Rasputín. Es un campesino de la remota aldea de Pokrovskoye, en Siberia Occidental. Tiene una barba larga y descuidada, ojos de un azul acuoso que quienes lo conocieron describían como imposibles de sostener sin sentir que te miran por dentro, y una reputación que mezcla santidad con escándalo de la forma más perturbadora imaginable. Dicen que ha peregrinado a pie por toda Rusia, durmiendo al aire libre, comiendo lo que la tierra le daba. Dicen que tiene visiones del futuro. Dicen que puede curar enfermedades con la imposición de sus manos. Dicen también, y esto lo documentan los informes de la policía secreta zarista, que bebe vodka hasta perder el sentido, que frecuenta prostíbulos de San Petersburgo y que su conducta con las mujeres que lo visitan es escandalosa en extremo. Pero nada de eso le importa a Alexandra. Porque cuando Rasputín se sienta junto a la cama de Alexei, le toma la mano con sus dedos enormes de campesino, le habla en un murmullo grave y constante, algo extraordinario ocurre. El niño se calma. Su respiración se estabiliza. La hemorragia se detiene. Cada vez, sin excepción conocida. Según algunos investigadores modernos,
Rasputín utilizaba técnicas de sugestión e hipnosis que relajaban profundamente al niño, reducían su nivel de estrés y con ello su presión arterial, lo que frenaba el sangrado de forma natural. Otros historiadores señalan que probablemente prohibía la aspirina que los médicos le recetaban al niño, sin saber que la aspirina es un anticoagulante que empeoraba dramáticamente cada crisis. Otros simplemente admiten que no hay explicación racional satisfactoria. Lo que es un hecho histórico documentado es que Alexandra se convierte en devota absoluta de Rasputín. Para ella, ese campesino de manos sucias, aliento a ajo y fama de depravado, es un mensajero enviado directamente por Dios. Es el único ser humano en la faz de la tierra capaz de mantener vivo a su hijo. Y eso lo convierte en sagrado, intocable. Cualquiera que cuestione a Rasputín, cuestiona la voluntad divina. Cualquiera que lo ataque, ataca a la emperatriz. Cualquiera que sugiera alejarlo del palacio está, en la mente de Alexandra, intentando matar a Alexei. Esta posición absoluta, ciega, inmovible, va a ser la chispa que encienda la destrucción de todo lo que Alexandra ama. Si esta historia te está impactando, dale like. Ahora nos ayuda enormemente a seguir contando estas vidas olvidadas. La corte de San Petersburgo odia a Rasputín con una ferocidad que no se molesta en disimular. Los aristócratas lo consideran un charlatán repugnante, un campesino analfabeto que ensucia con su presencia los salones más refinados de Europa. Los ministros lo detestan porque Alexandra lo consulta sobre nombramientos políticos y decisiones de Estado que deberían pasar exclusivamente por el gabinete. La Iglesia Ortodoxa lo detesta porque predica sin autorización eclesiástica y porque su vida personal contradice cada mandamiento que dice defender. La prensa lo devora porque cada escándalo de Rasputín vende más periódicos que una victoria militar. Las caricaturas más crueles lo muestran como el verdadero gobernante de Rusia, con Nicolás reducido a un muñeco de trapo y Alexandra arrodillada a sus pies. Lo más terrible es que esas caricaturas no están completamente equivocadas, porque a medida que los años pasan, a medida que las crisis de Alexei se hacen más frecuentes y más peligrosas, Alexandra le otorga a Rasputín un poder que ningún campesino debería tener en un imperio. Le consulta sobre qué ministro nombrar y a cuál destituir. Le pide opinión sobre estrategia militar en plena guerra. Le pregunta si determinado general es digno de confianza. Rasputín, que es astuto como un zorro de la estepa, responde siempre con frases vagas y místicas que Alexandra interpreta como revelaciones divinas, y Nicolás lo permite. No porque crea en Rasputín en privado, expresa dudas en varias ocasiones, sino porque no tiene la fortaleza emocional para enfrentarse a su esposa cuando el tema es la vida de Alexei. Y cuando Alexandra habla de Alexei, no acepta discusión, no acepta duda, no retrocede ni un milímetro. Pero lo que viene después es aún peor, mucho peor. 1A. J. L. Gosto de 1914. La Primera Guerra Mundial estalla sobre Europa como una tormenta que llevaba décadas gestándose. Rusia entra al conflicto del lado de Francia e Inglaterra, contra Alemania y Austria-Hungría. Para Alexandra, la guerra es una catástrofe en todas las dimensiones posibles, porque Alexandra es alemana, de nacimiento, de sangre, de idioma materno, de nombre original. Y ahora, la emperatriz de Rusia es técnicamente ciudadana de la nación enemiga. Los rumores que la perseguían desde su llegada a Rusia se transforman en acusaciones abiertas y furiosas. La llaman espía. La llaman traidora. Dicen que esconde un telégrafo en el palacio para enviar secretos militares al Kaiser Guillermo II, que es su primo. Dicen que quiere que Rusia pierda la guerra para que Alemania conquiste todo. Circulan panfletos anónimos por las fábricas de Petrogrado, donde la dibujan en la cama con Rasputín, mientras los soldados rusos mueren desangrados en las trincheras de Polonia. Nada de eso es cierto. Alexandra se considera rusa con cada fibra de su ser. Ha renunciado a su país natal, a su nombre, a su religión, a su idioma materno por Rusia. Se dedica a organizar trenes hospital para el frente.
Trabaja como enfermera voluntaria junto a sus hijas mayores, Olga y Tatiana, en los hospitales de Tsarskoye Selo. Con sus propias manos, las manos de una emperatriz, cambia vendajes empapados de sangre, desinfecta heridas de metralla, asiste a amputaciones, consuela a soldados moribundos que llaman a sus madres. Pero la verdad no tiene ninguna posibilidad contra el odio cuando un pueblo está hambriento y sus hijos se mueren en una guerra que nadie entiende. Los números son aplastantes. Entre 1914 y 1917, Rusia pierde cerca de 2 millones de soldados muertos. Millones más son heridos, mutilados o capturados. El ejército está mal equipado. Hay batallones enteros que van al frente sin un solo rifle, con la orden de recoger el arma del compañero que caiga primero. Las fábricas no producen suficiente munición. Los trenes que deberían llevar suministros al frente se retrasan semanas. En las ciudades, el pan desaparece de las panaderías. Las familias obreras pasan hambre mientras la aristocracia sigue dando fiestas en palacios iluminados con candelabros de cristal. Y entonces, Nicolás toma la decisión que sella su destino. En septiembre de 1915, contra el consejo unánime de sus ministros, contra la súplica desesperada de sus propios generales, asume personalmente el mando supremo del ejército ruso y parte al cuartel general en Mogilev, a cientos de kilómetros de la capital. Esto significa que Alexandra queda sola en Petrogrado, como la autoridad máxima de facto. Una emperatriz alemana, odiada por su pueblo, despreciada por la aristocracia, asesorada por un campesino siberiano al que medio país considera un demonio, gobernando un imperio que se desmorona bajo el peso de una guerra que está perdiendo en todos los frentes. Es el escenario perfecto para el desastre. Y el desastre llega. Alexandra, con Rasputín como consejero principal, empieza a cambiar ministros a un ritmo que paraliza al gobierno. En 18 meses, nombra y destituye 4 primeros ministros, 5 ministros del interior, 3 ministros de guerra. Nadie dura en el cargo lo suficiente para firmar un decreto completo. Los funcionarios lo llaman el salto ministerial. Los que se oponen a Rasputín son eliminados del gabinete en cuestión de días. Los que le son leales son ascendidos sin importar si tienen experiencia, inteligencia o la más mínima idea de lo que están haciendo. El gobierno se convierte en un circo administrativo que alimenta directamente la revolución que se acerca rugiendo. Las cartas entre Alexandra y Nicolás durante estos meses son un documento histórico tan revelador como escalofriante. Le escribe casi todos los días, a veces 2 y 3 veces. Le dice que sea firme, que no ceda ante los ministros cobardes, que confíe en los consejos de nuestro amigo. Así llama siempre a Rasputín en la correspondencia. En Dostal, le dice que el pueblo lo ama, que los que protestan son una minoría insignificante manipulada por agitadores extranjeros, que Dios está de su lado. Cada carta es una mezcla desgarradora de amor sincero, devoción maternal inquebrantable y ceguera política absoluta. En diciembre de 1916, un grupo de nobles que ya no soporta la influencia de Rasputín decide eliminarlo. El príncipe Félix Yusupov, uno de los hombres más ricos del imperio, casado con una sobrina del propio zar, organiza la operación junto al gran duque Dmitri Pavlovich y al diputado ultraderechista Vladimir Purishkevich. Invitan a Rasputín al sótano del palacio Yusupov la noche del 29 de diciembre. Le sirven pastelitos y vino envenenados con suficiente cianuro para matar a 5 hombres. Rasputín come, bebe, conversa. No le pasa absolutamente nada. Yusupov, que ya está al borde del pánico, saca un revólver y le dispara en el pecho. Rasputín cae al suelo. Yusupov se acerca para verificar que está muerto. Y Rasputín abre los ojos, se incorpora, se abalanza sobre Yusupov con un rugido animal y lo agarra del cuello. Los otros conspiradores entran corriendo. Le disparan 2 veces más. Lo golpean con un mazo de gimnasia. Lo envuelven en una cortina.
lo atan con cuerdas, lo arrastran hasta la orilla del Neva helado y lo arrojan al agua negra. Cuando recuperan su cuerpo días después, la autopsia revela algo que helará la sangre de cualquiera que lo lea. La causa de muerte fue ahogamiento. Después de todo el veneno, los 3 disparos, los golpes, Rasputín murió porque le faltó el aire bajo el hielo. Alexandra recibe la noticia en el palacio. Según los testimonios de los sirvientes que quedaban, no grita, no llora, no se desmaya. Se sienta en una silla, mira un punto fijo en la pared durante un tiempo que nadie se atreve a medir, y dice una frase que recorrerá la historia como una profecía. Ahora van a venir por nosotros. Y tenía razón, pero no de la forma que imaginaba. Febrero de 1917. Petrogrado explota. Las mujeres de los barrios obreros salen a las calles congeladas pidiendo pan. Los obreros de las fábricas abandonan las máquinas y se unen a la marcha. Los soldados de la guarnición, hambrientos, cansados de una guerra que no entienden, se niegan a disparar contra la multitud y le dan la vuelta a los fusiles. En menos de una semana, 300 años de gobierno Románov se derrumban. Nicolás, en el cuartel general, recibe telegramas cada vez más desesperados. Sus propios generales, los hombres que juraron dar la vida por el zar, le dicen que tiene que irse. El 15 de marzo de 1917, en un vagón de tren detenido en la estación de Pskov, Nicolás II firma la abdicación, renuncia al trono por él y por Alexei. Escribe en su diario: a mi alrededor, solo traición, cobardía y engaño. 3 palabras. Un imperio que se derrumba. La familia es arrestada en Tsarskoye Selo. De un día para otro, el palacio que fue su hogar se convierte en su prisión. Los guardias revolucionarios patrullan los jardines donde las grandes duquesas jugaban de niñas. El personal de servicio empieza a desaparecer, algunos por miedo, otros porque ya no les pagan, otros porque la vergüenza de servir a los caídos les parece peor que la deslealtad. De los cientos de sirvientes que tenía la familia, quedan un puñado. Alexandra cuida a los hijos, que tienen sarampión. Las 4 hijas están en cama con fiebre. Alexei, como siempre, es el que más sufre la enfermedad, desata nuevos episodios de sangrado que Alexandra combate sola, sin médicos especializados, sin recursos, les lee en voz alta para distraerlos. Les canta las mismas canciones que les cantaba cuando eran pequeños. Y mientras tanto, en Londres, ocurre algo que Alexandra nunca sabrá con certeza, pero que probablemente sospechó. El rey Jorge V de Inglaterra, primo hermano de Nicolás, el hombre que se parece tanto al zar, que en las fotos de familia los confunden, recibe una propuesta de su propio gobierno para ofrecer asilo a la familia imperial rusa. En un primer momento, acepta, pero días después, se arrepiente. Jorge V teme que recibir a los Románov genere simpatía con los revolucionarios entre los obreros británicos. Teme por su propia corona. Retira la oferta en secreto. Nicolás y Alexandra nunca reciben la invitación. El barco que podría haberlos salvado nunca zarpa. Es una de las traiciones más silenciosas de la historia del siglo XX. Y si Alexandra la hubiera conocido en toda su dimensión, quizás habría entendido que la solidaridad entre familias reales tenía un límite muy preciso, el de la conveniencia política. En agosto de 1917, el gobierno provisional de Kerensky traslada a la familia a Tobolsk, en Siberia Occidental. Les dicen que es por su seguridad, que eventualmente podrán salir del país. Alexandra empaca lo que puede: libros, íconos religiosos, álbumes de fotos, las joyas más valiosas cosidas dentro de la ropa. Viajan durante días en un tren custodiado por soldados que alternan entre la hostilidad y una curiosidad incómoda. Muchos de esos soldados nunca habían visto a un miembro de la familia imperial en persona. Llegan a una casa, blanca, de 2 pisos, modesta, rodeada de una cerca de madera. La familia se instala en un limbo que dura 8 meses. No son prisioneros de guerra, no son ciudadanos libres. Son fantasmas de un mundo que ya no existe.
Nicolás corta leña todos los días. Es la única actividad física que le permiten, y la hace con una disciplina casi obsesiva, como si cada golpe del hacha fuera un intento de mantener la cordura. Las hijas organizan su propia rutina, cosen, bordan, leen novelas en francés e inglés, dan clases de ruso a los sirvientes que no lo dominan, montan pequeñas obras de teatro en el salón principal para pasar las tardes interminables del invierno siberiano. Anastasia, la menor, es la que más se esfuerza por mantener el humor, imita a los guardias a sus espaldas, inventa juegos, se ríe con una energía que parece imposible dadas las circunstancias. Alexei juega cuando su cuerpo se lo permite, que es cada vez menos frecuente. Alexandra reza, escribe, lee la Biblia hasta que las páginas se vuelven translúcidas de tanto uso. Espera un rescate que nadie organiza. Espera una intervención divina que no llega. En octubre de 1917, los bolcheviques de Lenin toman el poder en un golpe que derroca al gobierno provisional. Y para los bolcheviques, los Romanov no son un problema humanitario, son un símbolo peligroso. Mientras estén vivos, pueden servir de bandera para los ejércitos contrarrevolucionarios que ya se están formando en toda Rusia. En abril de 1918, un comisario bolchevique llega a Tobolsk con órdenes directas de Moscú. La familia será trasladada a Ekaterimburgo, una ciudad industrial en los Urales, bastión bolchevique, donde nadie va a intentar rescatarlos. La casa Ipatiev ha sido requisada y preparada como prisión. Le han puesto un nombre que nadie se molesta en disimular: la casa del propósito especial. El viaje es terrible. Alexei está demasiado enfermo para moverse, así que Alexandra decide quedarse con él en Tobolsk, mientras Nicolás parte primero con María. Es la primera vez en 23 años de matrimonio que se separan. Alexandra le escribe una carta que quizás nunca fue enviada. Mi alma, mi vida, mi todo. Que Dios te proteja hasta que volvamos a estar juntos. Semanas después, cuando Alexei mejora lo suficiente para soportar el viaje, Alexandra y los hijos restantes son trasladados a Ekaterimburgo. La casa Ipatiev es una jaula. Las ventanas pintadas de blanco para que nadie pueda mirar hacia afuera ni hacia adentro. Las cercas de madera reforzadas con alambre de púas. Los guardias armados apostados en cada esquina, en cada puerta, en cada pasillo. La familia ocupa 4 habitaciones sin privacidad alguna. Los guardias los observan comer, rezar, dormir, cambiarse de ropa, escriben obscenidades en las paredes del baño. Se burlan de las grandes duquesas cuando pasan frente a ellos. Roban la mantequilla y los huevos que les envían del exterior. La comida se reduce cada semana. El frío se mete en los huesos y no sale nunca. Pero lo peor no ha llegado todavía. Y sin embargo, en esas últimas semanas de cautiverio, algo extraordinario sucede dentro de Alexandra. La mujer a la que un imperio entero acusó de fría, de insensible, de incapaz de conectar con los demás, muestra una serenidad que desconcierta incluso a los guardias bolcheviques más duros. No suplica, no negocia, no amenaza con represalias de una realeza que ya no existe. No se quiebra. Cuida a sus hijos con una calma que parece venir de un lugar al que nadie más tiene acceso. Les canta canciones en voz baja por las noches. Les peina el pelo que les crece de nuevo después del sarampión. Les lee pasajes de la Biblia antes de dormir, eligiendo siempre los salmos que hablan de esperanza y no de venganza. Les dice que todo va a estar bien, que Dios tiene un plan, que lo que parece el final es solo el comienzo de algo que todavía no pueden ver. Algunos historiadores creen que Alexandra sabía perfectamente lo que iba a pasar, que había leído las señales con una claridad que ni siquiera Nicolás tenía, y que lo aceptó con la misma fe absoluta e inamovible con la que aceptó todo lo que la vida le puso enfrente. En Moscú, detrás de las puertas cerradas del Kremlin, Lenin y su círculo más cercano debaten qué hacer con los Romanov. La guerra civil se ha extendido por todo el territorio ruso. Los ejércitos blancos monárquicos, contrarrevolucionarios, apoyados por potencias extranjeras, avanzan hacia los Urales.
Se acercan a Ekaterimburgo. Si liberan a la familia, los Romanov se convierten automáticamente en la bandera viviente del enemigo, en el símbolo alrededor del cual se reagruparía toda la resistencia al bolchevismo. Si organizan un juicio público, corren el riesgo de convertirlo en un espectáculo internacional que atraiga la atención de las monarquías europeas. La tercera opción, la que nadie pronuncia en voz alta durante las reuniones oficiales pero que todos entienden, es la eliminación. No existe ningún documento firmado por Lenin que ordene directamente la ejecución. Nunca se confirmó oficialmente si la orden vino de Moscú o si la tomaron los soviets locales de los Urales por iniciativa propia. Lo que sí se sabe es que Yurovsky recibió instrucciones precisas en los primeros días de julio, y que a partir de ese momento, el destino de las 11 personas que vivían en la casa Ipatiev estaba sellado. La última entrada del diario de Alexandra es del 16 de julio de 1918. Escribe sobre el clima, sobre que jugaron a las cartas, sobre que Alexei se bañó. No hay angustia visible en sus palabras, no hay despedidas. Es como si hubiera decidido que cada día merecía ser vivido con normalidad hasta el último segundo, como si rendirse al pánico fuera una forma de traicionar la fe que la había sostenido durante toda su vida. La madrugada del 17 de julio, Yurovsky los baja al sótano, 11 personas contra una pared, 12 hombres armados frente a ellos. Una sentencia leída en voz alta que nadie termina de escuchar. Un segundo de silencio que dura una eternidad. Y después, los disparos. Los primeros impactos matan a Nicolás, al doctor Botkin y a 2 sirvientes. Pero las hijas no caen. Las balas rebotan en sus cuerpos con un sonido metálico que aterroriza a los ejecutores. Alexandra y sus hijas habían cosido diamantes, rubíes y perlas dentro de los corsés, kilos de joyas que formaban una coraza involuntaria. Los soldados, convencidos de que es algún tipo de protección sobrenatural, recurren a las bayonetas. El caos dura más de 20 minutos. Cuando termina, 11 personas yacen en el piso de un sótano cubierto de sangre y humo de pólvora. Los cuerpos son transportados en un camión militar a un bosque cercano. Son desnudados. La ropa es quemada. Los cuerpos son rociados con ácido sulfúrico para dificultar su identificación y enterrados en 2 fosas separadas que permanecerán ocultas durante más de 7 décadas. Las fosas son descubiertas finalmente en 1991, 2007. Las pruebas de ADN confirman la identidad de cada uno de los 11 cuerpos. No hubo sobrevivientes. La leyenda de Anastasia, la princesa, que supuestamente escapó, es eso. Una leyenda nacida del deseo humano de creer que al menos uno de esos niños se salvó. Pero hay un detalle que casi nadie conoce, y que cuenta más sobre Alexandra que cualquier carta o diario. Cuando los científicos forenses examinaron sus restos óseos, encontraron evidencia de artritis degenerativa severa y un deterioro óseo equivalente al de una mujer de más de 70 años. Alexandra murió a los 46, pero su esqueleto contaba la historia de alguien que había vivido 100 años de sufrimiento comprimidos en menos de 5 décadas. Las noches sin dormir, velando a Alexei. Los años de angustia constante. La persecución pública. La soledad de gobernar un imperio que la odiaba. Todo eso se grabó en sus huesos con la precisión de un archivo que el tiempo no puede borrar. Alexandra no murió solamente en el sótano de Ekaterimburgo. Llevaba años muriéndose por dentro, en silencio, sin que nadie la viera. En las décadas que siguieron a la masacre, la historia de los Romanov se convirtió en una de las grandes obsesiones del siglo XX. Decenas de personas aparecieron en distintas partes del mundo afirmando ser miembros sobrevivientes de la familia imperial. La más famosa fue Anna Anderson, una mujer misteriosa rescatada de un canal de Berlín en 1920, que aseguró durante más de 60 años ser la gran duquesa Anastasia. Su caso dividió a la comunidad de exiliados rusos en 2 bandos irreconciliables, los que la creían y los que la consideraban una impostora. Llegó a los tribunales alemanes. Generó libros, documentales,
una película de Hollywood con Ingrid Bergman. Cuando murió en 1984 en Virginia, Estados Unidos, las pruebas de ADN realizadas con sus tejidos demostraron sin lugar a dudas que no tenía ningún parentesco con los Romanov. Era, según los análisis, una obrera polaca llamada Franziska Szczanskowska, que había desaparecido de una fábrica de municiones años antes de aparecer en aquel canal. Pero el hecho de que el mundo quisiera creer que al menos uno de esos niños había sobrevivido, dice mucho sobre el poder de esta historia. Dice que incluso después de un siglo, la imagen de 5 niños inocentes, ejecutados en un sótano, sigue siendo insoportable para la conciencia humana. En el año 2000, la Iglesia Ortodoxa rusa canonizó a toda la familia imperial como portadores de la pasión. Alexandra Feodorovna, la princesa alemana que cruzó un continente por amor, que cambió de nombre, de religión y de patria, que fue odiada por el pueblo que intentó servir, acusada de traición por un país que nunca la entendió y asesinada en un sótano junto a su esposo y sus 5 hijos, fue declarada santa. Sus restos fueron sepultados en 1998 en la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo, la misma catedral donde yacen los zares de los últimos 300 años. La ceremonia fue sobria, silenciosa, cargada de una emoción que las cámaras de televisión captaron, pero que las palabras no pueden describir. 80 años después de su muerte, Alexandra por fin descansaba junto a la dinastía a la que entregó su vida. ¿Fue Alexandra una víctima? ¿O fue también responsable de su propia tragedia? La respuesta más honesta es que fue ambas cosas al mismo tiempo. Víctima de una época que no perdonaba la debilidad ni la diferencia. Víctima de un gen heredado sin culpa, que envenenó todo lo que tocó. Y al mismo tiempo, artífice involuntaria de su propia caída por su rigidez emocional, por su fe ciega en Rasputín, por su incapacidad de leer las señales de un mundo que cambiaba a una velocidad que ella no podía ni quería comprender. Hay quienes la comparan con María Antonieta, otra reina extranjera, odiada por su pueblo adoptivo, otra mujer acusada injustamente de traición, otra madre que murió lejos de su patria. Y la comparación tiene mérito, pero también tiene un límite, porque María Antonieta fue frívola antes de ser trágica. Alexandra fue trágica desde el primer día, desde los 6 años, cuando su madre murió y el sol se apagó dentro de ella. Nunca conoció la ligereza. Nunca aprendió a ser feliz, sin sentir que la felicidad era un pecado que habría que pagar después. Pero hay algo que ningún debate histórico, ningún análisis político, ninguna revisión académica puede negar. Alexandra amó. Amó con la fuerza ciega y total de alguien que sabe que el amor es lo único que justifica la existencia. Amó a Nicolás hasta el último latido de su corazón. Sus cartas son uno de los testimonios de amor más intensos y más desgarradores que la historia ha conservado. Amó a sus hijos hasta destruir su propio cuerpo por intentar protegerlos de un mundo que se empeñaba en hacerles daño. Amó a Rusia, la Rusia de las catedrales doradas, de los campos de nieve, de los coros que hacen llorar, aunque Rusia nunca la amó de vuelta. Y amó a su Dios con una fe tan absoluta, tan inquebrantable, tan superior a cualquier evidencia terrenal, que cuando llegó el momento final, se sentó en una silla, en un sótano helado, a las 2 de la mañana, y no gritó, no suplicó, no intentó huir. Se quedó quieta, mirando al frente, con la espalda recta, como le enseñó su abuela Victoria hacía 40 años en un castillo de Inglaterra. Piensa en eso un momento. Piensa en qué harías tú en su lugar. Piensa en la clase de fuerza, o de locura, o de fe, o de las 3 cosas juntas que se necesita para enfrentar ese final sin temblar. En el sitio donde estuvo la casa Ipatiev, se alza hoy la Catedral sobre la Sangre, un templo de cúpulas doradas donde miles de peregrinos acuden cada 17 de julio, encienden velas, rezan en silencio.
Y si caminas por los alrededores del templo, si te detienes en el punto exacto donde estuvo aquel sótano, puedes sentir algo en el aire, algo que no tiene nombre, pero que está ahí. Después de más de 100 años, ese lugar todavía recuerda lo que pasó. Pero hay otra historia que todavía no te hemos contado. Otra mujer, otra corona, otro destino que el mundo prefirió borrar de los libros. Esa historia llega pronto. Y te prometemos algo: cuando la escuches, no vas a poder creer que sea real. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías toda esta historia? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?